Capítulo 30. Habilidades artísticas en la fabricación. Al principio, Xiao Xuan verificaba la reacción de Ke cada vez que golpeaba. Pero después de un tiempo, ignoró por completo la mirada de Ke y se sumergió completamente en golpear y tallar. El proceso de golpear era muy exigente, tanto física como mentalmente. No era tan simple como mover la mano y el brazo. Para cada golpe, tenía que calcular aspectos como el ángulo y la fuerza. Cosas como cómo balancear el martillo y dónde debía aterrizar debían decidirse en un instante. Para muchas personas en la tribu, quizás después de ganar suficiente experiencia en golpear piedras, podrían lograr el mejor resultado basándose en su instinto. Sin embargo, como Xiao Xuan era solo un novato, era imposible que tuviera la experiencia que los artesanos veteranos habían acumulado después de décadas. Solo podía depender de los cálculos y estimaciones en su mente, e intentar mejorar sus golpes lo mejor posible. Aunque ahora tenía un cuerpo mucho más fuerte y con mayor resistencia, esa fuerza no era inagotable. Al principio, no le costaba mucho sostener el martillo de piedra. Sin embargo, a medida que aumentaban los golpes, la fatiga se acumulaba, y sentía que el martillo en su mano se volvía cada vez más pesado. En ese punto, cada golpe era esencial. Si usaba la fuerza o el ángulo equivocado, las láminas o trozos de piedra podrían ser más o menos de lo esperado, lo que generaría más material desperdiciado. Por eso Xiao Xuan no tenía la energía ni la concentración para prestar atención a las reacciones de Ke. Al principio, Xiao Xuan dudaba unos segundos entre cada par de golpes, porque necesitaba tiempo para pensar en los errores del golpe anterior y mejorar el siguiente. Sin embargo, con más práctica, Xiao Xuan sintió algo en su mente y se volvió más hábil en golpear, por lo que el tiempo entre golpes se acortó. No sabía cuántos golpes había dado, pero Xiao Xuan sentía que estaba al borde del colapso. Sin embargo, Ke no le permitía detenerse. En vez de eso, le señalaba los errores que cometía durante los golpes. Era como si alguien estuviera corriendo un maratón, a punto de desplomarse y queriendo parar a descansar, pero alguien desde atrás lo instara a continuar. Conociendo el temperamento de Ke, Xiao Xuan sabía que si se detenía ahora, no podría aprender las habilidades de fabricación de piedra de Ke en el futuro. Así que, sin importar lo cansado que estuviera, tenía que recomponerse y seguir. Cuando sintió que la última gota de fuerza en su cuerpo se agotaba, de repente se sintió aliviado y revitalizado mientras seguía golpeando. Pensó que quizás era la sensación de superar sus límites. Lo que Xiao Xuan no sabía era que, cuando se sintió aliviado y lleno de energía, los patrones totémicos habían aparecido en su rostro. Sin darse cuenta, había usado su poder totémico. Sin embargo, como toda su atención estaba fija en golpear, no tenía espacio para pensar en el tótem que se iluminaba en su mente. Un atisbo de sorpresa apareció en los ojos de Ke, que estaba sentado a un lado. En todos los años desde que se convirtió en artesano de alfarería, muchas personas habían venido a él para aprender habilidades de fabricación de piedra. Sin embargo, muy pocas usaban el poder totémico durante el proceso de fabricación. Algunos pensaban que el poder totémico era sagrado y solo debía usarse en cosas sagradas como misiones de caza o defender la tribu, y en otras cosas más sagradas. Aunque algunos no compartían esa opinión, era muy difícil para ellos controlarlo con precisión. Solo los guerreros experimentados podían hacerlo. Sin embargo, para niños de la edad de Xiao Xuan, o jóvenes guerreros como Lang Ga, muy pocos podían controlar su poder totémico a ese nivel. Una vez que lo usaban, era más probable que destrozaran el núcleo de piedra, lo que sería más destructivo que procesarlo. Algunos, impacientes y de mal genio, simplemente lo abandonaban. Esto era jodidamente agotador. Podría haber usado ese tiempo para practicar habilidades de caza. Precisamente por eso, Ke estaba bastante asombrado, porque Xiao Xuan no solo usó el poder totémico sin destruir el núcleo de piedra directamente, sino que las láminas que desprendía tenían incluso mejores formas y condiciones. Casi cada lámina que separaba podía procesarse más para convertirse en algo útil, en lugar de ser material de desecho. Esto era bastante raro. Sin embargo, Xiao Xuan no era consciente de su rareza. En cambio, estaba inmerso en golpear. Lo único en su mente era la experiencia que ganaba de cada golpe, y se enfocaba en el siguiente movimiento,
por lo que se perdió la expresión de asombro en el rostro de que duró unos minutos. Normalmente, Ke no mostraba emociones en su rostro, ni siquiera frente a viejos amigos durante una conversación. Era bastante raro que luciera esa expresión. Xiao Xuan solo se detuvo después de haber terminado de golpear el núcleo de piedra en todas las líneas. Al echar un vistazo al suelo alrededor del núcleo de piedra, Xiao Xuan notó que las láminas de piedra se habían acumulado a un lado, y algunas estaban esparcidas por aquí y por allá. Luego miró a Ke, pero Ke seguía sin expresión en el rostro. Xiao Xuan dejó caer el martillo de piedra mientras respiraba con dificultad. Esperaba el comentario de Ke, y al mismo tiempo, pensaba que ser artesano de alfarería era realmente difícil. No es de extrañar que solo una pequeña parte de los guerreros totémicos heridos se convirtieran en artesanos de alfarería, incluso cuando ya no podían cazar. Los otros que fabricaban alfarería lo hacían solo para su propio uso o para la práctica de sus hijos. Además de eso, se dedicaban a otras cosas en su vida diaria. Por ejemplo, He se encargaba de entregar comida a la cueva de los huérfanos. Así que no veían la fabricación de piedra como una profesión para ganarse la vida. Por lo tanto, sus habilidades de fabricación no eran ni de lejos tan buenas como las de un artesano profesional como Ke, que ya se había calmado y había ocultado su expresión de asombro. Volvió a su apariencia habitual y seguía sentado en el mismo lugar desde el principio. Pero tomó un palo de madera largo y delgado y comenzó a hurgar en el montón de láminas y trozos de piedra. Con un leve movimiento de la mano, el extremo del palo levantó una lámina de piedra puntiaguda. Esta se elevó y después de describir una parábola en el aire, cayó en una caja de madera llena de láminas que esperaban ser procesadas. Las láminas y trozos desprendidos podían convertirse en diferentes tipos de alfarería, como raspadores, conos o puntas de flecha, según sus formas. Aunque había muchas láminas y trozos desprendidos del núcleo de piedra, Ke era muy rápido al seleccionarlos y lanzarlos a la caja. Xiao Xuan miró atónito cómo esas láminas volaban del suelo a la caja de piedra como cuentas. Antes de que Xiao Xuan pudiera tomar unas cuantas respiraciones profundas, Ke ya había terminado de seleccionar. Después de soltar el palo de madera, Ke dijo sin cambiar su expresión facial: Desperdicio. El párpado de Xiao Xuan se contrajo al oírlo, pero pronto se dio cuenta de que el desperdicio se refería a las piedras en el suelo que no podían procesarse más. Esas eran consideradas materiales de desecho. Obviamente, Ke no estaba satisfecho con la cantidad de láminas de piedra desperdiciadas que Xiao Xuan había creado. Planeaba hacer una bola de piedra, pero por lo que veo, ahora solo servirá para un hacha de piedra. Ke miró con desdén el núcleo de piedra que había sido tallado, y esta vez dijo una frase larga. Xiao Xuan se sintió aliviado. Al principio temía que Ke no lo aceptara como aprendiz, pero como Ke lo dijo, significaba que no le importaba enseñarle. Tráelo aquí. Ke señaló el núcleo de piedra que Xiao Xuan había golpeado. Xiao Xuan dejó caer el martillo de piedra rápidamente y llevó ese feo núcleo de piedra hasta Ke, colocándolo sobre el bloque de piedra frente a él. Observa con atención. Ke tomó el martillo de piedra que Xiao Xuan había usado antes y con una sola mano levantó el núcleo de piedra, que era 2 veces más ancho que su mano. Lo sostuvo firmemente mientras lo examinaba de cerca. Xiao Xuan oyó el aullido del viento y vio las sombras del martillo. El martillo produjo un sonido resonante al golpear el núcleo de piedra. Al mismo tiempo, un fragmento de piedra se desprendió del núcleo. El fragmento de piedra que volaba no cayó directamente al suelo, sino que aterrizó en una caja de madera colgada en la pared. El movimiento era rápido, como si el martillo conociera exactamente dónde debía golpear y qué parte de la piedra debía desprenderse. No era como el esfuerzo forzoso de Xiao Xuan al golpear. En cambio, parecía casual y relajado, manejando asuntos complicados con facilidad. Eso era el verdadero desprendimiento de fragmentos de piedra, a diferencia de lo que había hecho Xiao Xuan antes, que solo estaba golpeando la piedra y la mayoría de los fragmentos que creaba eran material de desecho. Después de un golpe,
Que no le dio mucho tiempo a Xiao Xuan para pensar. El segundo, tercero y cuarto golpe siguieron rápidamente. Las sombras del martillo se unieron entre sí, y los sonidos resonantes se volvieron cada vez más densos. Con golpes más rápidos, Xiao Xuan sintió que los sonidos se fundían en uno solo, y apenas podía distinguir los golpes individuales. Al mismo tiempo, los fragmentos de piedra que se desprendían volaban uno tras otro hacia la caja de madera. A simple vista, parecía un arco iris conectando el núcleo de piedra y la caja. Xiao Xuan estaba completamente atónito. Ya sabía que Ke era un hábil artesano de herramientas de piedra. Sin embargo, no se había dado cuenta de que aún subestimaba a este viejo artesano. ¿Quién podría imaginar que tenía tales habilidades de artesanía? Ya no se trataba solo de desprender fragmentos de piedra. Era como hacer fideos cortados. Obviamente, cuando Xiao Xuan había observado el trabajo de Ke antes, no había visto sus verdaderas habilidades. Lo que había visto era apenas una pequeña parte, y estaba lejos de lo que realmente era capaz. Tan delicado y preciso. Cuando Xiao Xuan volvió en sí, Ke ya había terminado de desprender los fragmentos, y el núcleo de piedra que quedaba en su mano ya tenía la forma de un asadón de piedra. Después de perforar y pulir, la herramienta se completaba al instalarle un mango de madera. Era perfecta. Tómala. Él le pasó el asadón de piedra terminado a Xiao Xuan. ¿Para mí? ¿Para mí? Xiao Xuan tomó el asadón de piedra. Cuando levantó la vista hacia Ke de nuevo, vio que éste ya estaba haciendo otra cosa, así que lo balanceó un par de veces. Había ayudado en el proceso del asadón, y aunque su técnica era tosca e imperfecta, y casi arruina el núcleo de piedra, al fin y al cabo era la primera vez que Xiao Xuan creaba seriamente una herramienta de piedra. Además, le permitió presenciar las verdaderas habilidades de artesanía de Ke. Por supuesto, eso significaba mucho para él. El núcleo de piedra que formaba el asadón era fino y liso en su textura, grueso y muy duro. Aunque no se notaba a simple vista, se sentía su peso al sostenerlo en la mano. La piedra era de mejor calidad que la promedio, y Xiao Xuan no esperaba que Ke se la regalara así, sin más. Desprender fragmentos de piedra es difícil. Cuando quieres un resultado satisfactorio, incluso el golpe más simple puede requerir mucho tiempo de práctica. No hay atajos en esto. Tienes que anticipar cómo se desprenderá cada fragmento y luego pensar en la velocidad, el peso, la fuerza y las consecuencias, y combinarlos con las cualidades naturales de la piedra. La mejor fuerza y el ángulo adecuado, junto con muchas cosas que pueden convertir un núcleo de piedra tosco en una herramienta fina, son difíciles de describir. Solo puedes trabajar en ellas por tu cuenta. Cómo usar tu fuerza, qué ángulo emplear y cómo golpear la piedra. Solo puedes adquirir esas habilidades con numerosas prácticas. Sí, las herramientas de piedra, a diferencia de las de hierro, no pueden restaurarse una vez que se hace el golpe. No puedes retroceder el tiempo. Con un solo golpe de martillo, lo logras o lo pierdes. Solo puedes marcar el ritmo con un solo golpe del gong. Xiao Xuan tomó el asadón de piedra y le hizo una reverencia respetuosa a Ke. Sí, lo entiendo. Sin embargo, Que cambió de tono y señaló a esos pocos peces muertos junto con César en la esquina. tienes que aprender la importancia de comprender. Puedes fallar, pero debes aprender de tus errores, en lugar de actuar como esos peces estúpidos. Entendido. Xiao Xuan sabía de qué estaba hablando que indicaba que Xiao Xuan no debía ser tan simple como esos pirañas sin memoria de sus fracasos. Ellos seguían cometiendo los mismos errores y no retrocedían ni siquiera cuando los mataban. Llévate un pescado. Que dijo, indicándole a Xiao Xuan que se fuera. De acuerdo. Como que le dijo a Xiao Xuan que se llevara un pescado a casa. Este no tenía espacio para rechazar, así que no dijo más y se fue con César, con un pescado y un asadón de piedra en las manos. Al tomar el pescado y salir de la casa de Ke, Xiao Xuan recordó las palabras de Ke mientras miraba el pescado en su mano. No pudo evitar picar la cabeza del pescado con su asadón de piedra. ¿Qué?
¡Estúpido! El pescado permaneció en silencio, como si dijera, ¿así que ahora es toda mi culpa? Capítulo 31. El regalo de Ke. Temprano a la mañana siguiente, Langa y los otros fueron a la cueva de los huérfanos en busca de Xiao Xuan. La madera ya estaba preparada, y todo lo que Xiao Xuan necesitaba hacer era nombrar el lugar que tenía en mente. Una vez elegido el lugar, comenzarían la construcción. Xiao Xuan estaba familiarizado con el área al pie de la montaña, y dadas sus condiciones actuales, no era posible que construyera una casa en el distrito de la colina. Solo se metería en problemas. En cuanto al lugar para construir la casa, Xiao Xuan tenía uno en mente mucho antes de su despertar. Aunque el lugar era un poco remoto, tenía una vista perfecta. Desde allí se podía ver la situación en la montaña y también el distrito al pie de la montaña. Incluso se podía ver la cueva de los huérfanos. Langa y sus amigos estaban bastante familiarizados con la construcción de cabañas de madera. Así que después de media jornada, la cabaña estaba lista. Después de terminar algunos detalles, uno podía vivir en ella directamente. Como era la primera cabaña propia de Xiao Xuan, era pequeña, ocupando unos 40 metros cuadrados. Se veía bien, y Xiao Xuan podía expandirla más tarde por su cuenta. Pero por ahora, al menos tenía su propio lugar. En general, Xiao Xuan estaba bastante satisfecho con la cabaña. Langa originalmente planeaba picar la madera sobrante para hacer leña, pero fue detenido por Xiao Xuan. En su lugar, Xiao Xuan le pidió que ayudara a construir una cama simple de madera. Algunas personas en la tribu preferían dormir en camas de piedra y otras en montones de heno. También había quienes optaban por camas de madera, y Xiao Xuan era uno de ellos. Después de cubrirla con pieles de animales limpias y secas, se veía mucho más cómoda que el antiguo montón de heno de Xiao Xuan en la cueva. Xuan. Xiao Xuan levantó la vista al oír esa voz y vio a la mujer de mediana edad llamada Ji. Ji no había despertado sus poderes totémicos, por lo que vivía en el distrito al pie de la montaña. Normalmente ella cosía para la gente para ganarse la vida. Era amable, así que Xiao Xuan a menudo le pedía que hiciera bolsas de piel de animal. Ayer, Xiao Xuan le había pedido a Yi que cosiera una bolsa de piel de animal a cambio de un pescado. Le explicó el estilo en detalle, y supuso que tardaría más de un día en terminarla. Sin embargo, inesperadamente, Yi había llegado tan pronto. ¿Y Adi, ya está el trabajo? Xiao Xuan preguntó con una sonrisa. Sí. No fue tan complicado. Yi le entregó la bolsa. No se quedó porque tenía otro trabajo que hacer. ¿Para qué necesitas esta bolsa de piel? Langa preguntó mientras seguía cortando la madera. Para entrenar, por supuesto. Xiao Xuan no explicó mucho, pero tomó la bolsa de piel y la colocó dentro de la habitación. Todavía no la había probado, así que no sabía si sería útil o no. Langa y sus amigos no tenían tanta curiosidad y continuaron con la decoración final de la cabaña. Cuando casi estaba terminado, Xiao Xuan invitó a Langa y a los demás a quedarse para almorzar. Además de pescado, había algunos tubérculos, frutas y algunas plantas que Langa y los demás habían traído. Los dos jóvenes guerreros que vivían en el distrito de la ladera estaban bastante interesados en el pescado. Sin embargo, no tenían mucho tiempo para pescar, ya que debían preparar herramientas de piedra, entrenar y prepararse para las próximas misiones de caza. Además, no les faltaba comida, así que ninguno de ellos había ido a pescar. Deberían llevarse un pescado cada uno cuando se vayan. Tengo muchos de todos modos. Xiao Xuan no estaba fanfarroneando, porque la tarde anterior había regresado a la cueva y luego salió con los otros niños a pescar junto al río. Por lo general, siempre que tenía tiempo y no había señales anormales en el río, iba a pescar. Capturar pescado era bastante sencillo, ya que todas las pirañas eran tan tontas y predecibles. Además, para cazar, Xiao Xuan necesitaría la ayuda de sus compañeros, una vez que se uniera al equipo de caza. Comparado con la ayuda futura, unos pocos peces no eran nada. Los jóvenes guerreros se sintieron un poco avergonzados, pero al ver que a Xiao Xuan no le importaba en absoluto,
aceptaron la oferta y pensaron en talar más madera para reforzar la cabaña de Xiao Xuan más adelante. Mientras comían, Ge llegó cargando un gran recipiente de piedra al hombro. El viejo que me pidió que te trajera esto como regalo, para celebrar que ahora tienes tu propio lugar. Puedes guardar comida o agua dentro. Ge dejó el recipiente de piedra y miró a su alrededor la cabaña casi terminada. No está mal. Había planeado ayudar aquí, pero parece que ahora puedo ahorrarme el esfuerzo. Xiao Xuan curvó los labios ante sus palabras. ¿Por qué llegas tan tarde si realmente planeabas ayudar? Lang Ga y los demás también se dieron cuenta de que Ge solo estaba diciendo eso, pero por respeto al viejo guerrero, ninguno de ellos comentó al respecto. ¿Este recipiente de piedra es para Xuan? Lang Ga preguntó algo obvio, solo para cambiar de tema. Sí. El viejo que lo hizo especialmente para Xuan. Mientras Ge explicaba, enfatizó las palabras viejo que y especialmente mientras miraba fijamente a Xiao Xuan. Desde la perspectiva de Ge, el viejo que debía estar muy satisfecho con Xiao Xuan. En el pasado, el viejo que había intentado tomar algunos aprendices y enseñarles en serio. Pero era una pena que ninguno de los niños fuera lo suficientemente bueno. Eran demasiado impacientes o indecisos. Algunos ni siquiera se atrevían a balancear el hammer una vez que lidiaran con núcleos de piedra finos. El viejo que los echó directamente y nunca más les dirigió la palabra. Muchos decían que el viejo que era demasiado duro con los otros, pero en realidad solo estaba muy decepcionado. Sin embargo, después de tanto tiempo, que finalmente había encontrado un aprendiz satisfactorio. Pero él mantenía su rostro impasible todo el día. Si echaba a Xiao Xuan esta vez, ¿cómo iba a encontrar a alguien mejor para heredar sus habilidades? Incluso Ge se sentía ansioso por eso. De hecho, la misma noche en que Xiao Xuan despertó, Ge le pidió a Ge que encontrara una gran piedra adecuada después de la ceremonia ritual. Trabajó durante 2 noches y creó este recipiente de piedra. Este recipiente era casi del mismo tamaño que el que Ge usaba para llevar comida a la cueva de los huérfanos todos los días. Sin embargo, este tenía una artesanía mucho mejor. El borde del recipiente de piedra era casi uniforme en grosor y el interior estaba pulido muy suavemente. En el exterior, no solo estaba bien pulido, sino que también estaba tallado con dibujos y patrones vivos, incluyendo paisajes naturales, aves y animales. Había algunos animales que Xiao Xuan no había visto antes, probablemente que los había visto durante sus cacerías pasadas. Normalmente, Ge se enfocaba más en el uso práctico de las herramientas de piedra, y rara vez las decoraba con arte. Ahora, al ver el recipiente que hizo para Xiao Xuan, uno podía entender cuánto lo valoraba. ¡Qué recipiente de piedra tan genial! Lang Ga y los demás dijeron con admiración mientras rodeaban el recipiente de piedra. Aunque todos valoraban más el uso práctico, y un recipiente de piedra no era gran cosa, ¿quién no preferiría herramientas de piedra que se veían mejor? No solo era grande, con patrones tallados, sino que también venía con una tapa de piedra a juego. Por lo general, muchas familias cubrían sus recipientes con pieles de animales, esteras de paja o una placa de piedra. Rara vez tenían una tapa que encajara perfectamente. Incluso los 2 jóvenes guerreros del distrito de la ladera no tenían algo así en sus hogares. ¿Cierto? ¡Qué recipiente tan impresionante! He vivido todos estos años y el de mi casa no es ni la mitad de bueno que este. Agregó Ge. ¿Este que del que hablas? ¿Es el que era famoso por armar trampas? Preguntó Ang, que había venido con Lang Ga al lugar de Xiao Xuan. Sí, ese mismo. Lang Ga asintió. He oído que mucha gente solía aprender habilidades de artesanía de qué, pero más tarde. Ang no terminó su historia. ¿Más tarde qué? Más tarde, todos los aprendices que siguieron a que para aprender sus habilidades fueron echados por su mal carácter o expulsados a la fuerza por él. Poco a poco, nadie más se acercó para aprender y que se mudó al distrito del pie de la montaña, donde vive ahora. Que era realmente muy famoso en la tribu, pero ahora rara vez se hablaba de él. El viejo que es muy hábil. Es estricto, pero puedes aprender cosas útiles de él.
Ge le dijo a Xiao Xuan en serio, lo cual era algo poco común en él. Oh, ¿estás aprendiendo de qué ahora a Xuan? ¡Ánimo! ¿Qué era realmente impresionante en sus mejores días? Lan Ga, para animar a Xiao Xuan, compartió su propia historia de cuando aprendía a armar arcos de suelo con su abuelo. En ese entonces, su abuelo lo regañaba como si fuera el fin del mundo. No solo lo gritaba, sino que a veces también lo golpeaba. El abuelo de Lan Ga era un guerrero excelente, y Lan Ga nunca podía escapar de sus manos. Otros niños se burlaban de él cada vez que lo veían apaleado. En ese momento, Lan Ga se sentía muy avergonzado y secretamente culpaba a su abuelo por todo. Sin embargo, con el tiempo, y una vez que Lan Ga se convirtió en un verdadero guerrero, finalmente entendió el cuidado y las intenciones de su abuelo. Cuando cazaban en el bosque, los arcos de suelo no eran armas de matanza directa, pero eran cruciales para la misión. Precisamente porque Lan Ga era muy hábil en armar trampas en el suelo, lo aceptaron rápidamente en el equipo de caza. Y cada vez que distribuían comida, Lan Ga recibía una parte bastante grande. Al menos obtenía más que los otros con un nivel similar. Dominar más habilidades significa que tendrás un camino más fácil que los demás. No se trata solo de tu posición en un equipo de caza. Si digo algo desafortunado, una vez que te lastimes y pierdas un brazo o una pierna, como le pasó al viejo que y a mí, ya no podrás unirte a misiones de caza en el futuro. Con más habilidades, puedes vivir una vida más cómoda en la tribu y evitarte el hambre. Dijo Ge. Así que, tanto Lan Ga como Ge estaban de acuerdo en que debías perseverar incluso cuando te regañan como locos. Debes aprovechar la oportunidad y aprender todo lo posible. Lo mejor es absorber todas las habilidades de tu maestro. Sin mencionar que Ge tenía mucho que enseñar. Había tanto por aprender. Ante sus palabras, Xiao Xuan asintió solemnemente. Entiendo lo que dicen. Cuando quieres aprender algo de alguien, debes tener muchas cualidades, y la más importante es no tener vergüenza. Lan Ga y Ge estuvieron completamente de acuerdo. Exacto. Capítulo 32. Simple y tosco. Claro que Xiao Xuan quería aprender las habilidades del viejo Ge, no solo las de artesanía de piedra, sino también las de armar trampas, que eran muy útiles para cazar afuera. Sin embargo, era demasiado pronto para él, que no tenía bases en el entrenamiento. Lo que Xiao Xuan podía hacer ahora era comenzar con golpes simples y prepararse para aprender habilidades más avanzadas más adelante. De hecho, Xiao Xuan entendía la actitud del viejo Ge hacia él. Hace mucho tiempo, el viejo Ge había comenzado a ayudarlo, aunque a veces decía cosas que podían malinterpretarse fácilmente. Por ejemplo, ayer, cuando se acercó al viejo Ge para aprender habilidades de artesanía, solo recibió un comentario de desperdicio después de pelar las escamas de piedra. Otros podrían haber malinterpretado al viejo Ge si no lo conocieran tan bien como Xiao Xuan. Afortunadamente, Xiao Xuan era astuto y después de pensarlo, supo a qué se refería. Al ver que Xiao Xuan no rechazaba sus ideas, Ge se sintió aliviado de inmediato. Cuando se fuera, planeaba pasar por la casa del viejo Ge para presumir de sus acciones y quizás obtener algo a cambio. Después de terminar de ayudar a Xiao Xuan con su cabaña, Lan Ga y los demás se marcharon, ya que tenían muchas preparaciones que hacer antes de la cacería. Después de todo, la primera misión de caza del año estaba a la vuelta de la esquina. Y como en cada misión, los guerreros debían arriesgar sus vidas. Las preparaciones eran la única garantía para su regreso seguro. Había 2 grupos de caza en la tribu, y se turnaban para las misiones. Mientras un grupo estaba fuera, el otro se encargaba de las rotaciones de guardia dentro de la tribu y mantenía la seguridad. Después de todo, había muchas bestias feroces en las montañas, y también muchos enfermos o ancianos en la tribu. Dentro de cada grupo de caza, había 2 equipos. Según la descripción de Lan Ga, los guerreros se distribuían en 2 equipos basados en sus habilidades personales. El primer equipo estaba formado por guerreros que vivían en el distrito de la ladera y más arriba, y el segundo por aquellos que vivían en el distrito de la ladera y más abajo. Lan Ga y sus amigos pertenecían al segundo equipo de caza, y naturalmente,
Xiao Xuan se uniría a ellos cuando saliera en misiones. Después de que Lang Ga y los demás se fueron, Xiao Xuan echó un vistazo a la cabaña recién construida. César estaba vagando curiosamente alrededor de la cabaña. «¿Qué echaré si te atreves a defecar dentro?», dijo Xiao Xuan. Cuando vivían en la cueva, Xiao Xuan había entrenado a César para que defecara en el lugar especial donde todos los niños hacían sus necesidades. Allí, César debía ir estrictamente fuera a excretar. «En el futuro viviremos aquí. Haremos un escritorio de madera, sillas, taburetes y... demasiado dentro». Después de recostarse en la cama para descansar, Xiao Xuan sacó la bolsa de piel de animal que Yi le había entregado esa mañana. Luego salió y la llenó con arena y piedras trituradas, antes de pesarla con las manos. Xiao Xuan usaba las piedras trituradas y pesadas, que se descartaban después de fabricar utensilios de piedra, como grava para llenar su bolsa. Había muchas en el lugar de grava, apiladas como pequeñas colinas. Esas piedras no eran atractivas ni adecuadas para los gusanos de piedra, por lo que rara vez se encontraban allí. Por eso, poca gente iba a ese sitio. Xiao Xuan había pensado en ese lugar cuando Lang Ga hablaba de entrenamiento con carga, así que le pidió a alguien que le cosiera la bolsa de piel de animal en una forma especial. Cuando estaba llena de piedras trituradas, pesaba alrededor de 100 kilos. Xiao Xuan se había preguntado si esas piedras eran mineral de metal. Sin embargo, después de observarlo con atención, se dio cuenta de que eran como las otras piedras en el patio de grava, excepto por el hecho de que pesaban más. Por supuesto, Xiao Xuan quería tener herramientas de hierro, pero no solo no sabía nada sobre forjar y fundir, sino que también tenía un problema mayor y más importante. En este mundo, muchas cosas eran diferentes a su vida anterior, incluyendo las extrañas piedras, así que no podía juzgarlas de la misma manera que antes. Por eso, en lugar de perder tiempo investigando, Xiao Xuan prefirió ocuparse de los problemas inmediatos y decidió dejar de lado por ahora el forjado y las herramientas de hierro. Ató varias bolsas de piel de animal a sus brazos y piernas, y una vez listo se movió un poco. Descubrió que aún era bastante ágil y podía cargar otra piedra. Parecía que la fuerza corporal de un guerrero totémico era realmente impresionante. Así que comenzó a combinar el entrenamiento con carga en su vida diaria. Aunque por ahora Xiao Xuan no podía cargar 1000 kilos como He, sí podía levantar fácilmente varios cientos de kilos. Si estuviera en su vida anterior, nunca habría soñado con tener una fuerza así. Mientras Xiao Xuan probaba la bolsa de piel de animal, notó que César estaba mirando hacia afuera y mostrando los dientes. Xiao Xuan desató y dejó las bolsas. Tan pronto como terminó, oyó a alguien llamando su nombre. ¿Está Xuan por aquí? Los que llegaban eran 2 guerreros altos y fuertes, que parecían jóvenes, de la misma edad que Lang Ga. Sus cuerpos estaban cubiertos de músculos y sus voces eran ásperas, con un aire heroico. Me llamo Tuo, y este es Keke. El chamán me pidió que te trajera algo. Dijo Tuo. Tuo era evidentemente más maduro que Lang Ga, y aunque lo miró de arriba abajo, no tenía intenciones de lastimarlo. Incluso había un leve rastro de sonrisa en su rostro. El chamán cumplió su promesa. El primer día que Xiao Xuan tenía su propio lugar, alguien le llevaría comida como compensación. Había mucha carne, toda procesada y parte ya conservada. Junto con la carne, había algunos tubérculos, plantas y frutas frescas. Además de la comida, había 2 paquetes de hierbas mezcladas. Xiao Xuan estaba familiarizado con una de ellas, ya que se usaban para enfermedades comunes. Las había usado en la cueva y sabía cómo aplicarlas. El otro paquete de hierbas, según explicó Tuo, se usaba para heridas traumáticas con sangrado. En cuanto al otro visitante, Xiao Xuan dedujo por su nombre que era alguien inquieto. Además, Tuo dijo que el chamán le había pedido a él que trajera algo, usando me en lugar de nos. Así que, al parecer, Keke no estaba allí por orden del chamán. Keke había estado mirando fijamente a César desde que entró en la habitación. Como estaba de espaldas a Xiao Xuan, este no podía ver la expresión de su rostro. Sin embargo, según la reacción de César, Keke no debía estar mirándolo de forma amigable.
Los guerreros que habían cazado durante mucho tiempo veían a cualquier animal como presa y estarían encantados de atravesarlos con una lanza. El cuerpo de César se tensó, casi mostrando los dientes, preparándose para pelear. ¡Vaya! ¡Un lobo puede crecer así! Dijo Keke. Justo cuando Xiao Xuan se preguntaba si el guerrero estaba menospreciando a César por ser tan tímido y no feroz como los lobos salvajes, oyó a Keke chasquear los labios mientras decía: Dentro de medio año, valdrá la pena comérselo. César le mostró inmediatamente sus 4 dientes afilados al guerrero. Parecía alarmado, y se oían sonidos de gruñidos en su garganta. Era una advertencia, como si fuera a abalanzarse para morder al instante siguiente. De acuerdo. El guerrero sacó un cuchillo de piedra que llevaba en la muñeca y lo dijo con entusiasmo. Tuo estaba explicando el uso de las hierbas mezcladas cuando oyó a Keke. Los músculos de su rostro se congelaron por un segundo y luego se contrajeron con fuerza. Inmediatamente dejó lo que tenía en las manos y se abalanzó sobre Keke como una ráfaga de viento. Le dio un puñetazo mientras éste se enfrentaba a César con su cuchillo de piedra. ¡Maldita sea! ¡Guarda el cuchillo! Keke recibió el puñetazo y salió volando por la ventana directamente. Con un fuerte estruendo, cayó al suelo, fuera. Xiao Xuan estaba completamente sin palabras. En efecto, los guerreros totémicos actuaban de forma simple y brusca. Después de eso, Tuo regresó con Xiao Xuan y explicó. Es así de impulsivo. Cada vez que ve a una bestia, se emociona y pierde la cabeza. No te preocupes, solo es por hábito. Te aseguro que no lo decía en serio. Después de todo, no se atrevían a matar a un lobo con un patrón grabado del chamán. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, Keke entró de nuevo, como si nada hubiera pasado, y como si no le hubieran dado un puñetazo en la cara. Esta vez, se acercó a César sin cuchillo, pero se frotaba los dedos, y evidentemente no tenía buenas intenciones. Tuo estaba desesperado. Cuando el chamán le pidió que entregara algo allí, no esperaba encontrarse con Keke en el camino. En cuanto Keke oyó que Tuo iba al lugar del guerrero totémico recién despertado que había sorprendido a todos durante la ceremonia ritual, se emocionó y se empeñó en acompañarlo. Al principio, Tuo quería charlar más con este joven guerrero tan valorado por el chamán. Sin embargo, dada la situación actual, Tuo se arrepentía de haber permitido que Keke lo acompañara. Quizás terminarían peleando de verdad con el lobo si se quedaban. Un lobo joven como ese podría ser matado con un solo puñetazo de Keke. Y si Keke lo mataba, el chamán lo regañaría. Xiao Xuan vio una sombra pasar rápidamente frente a él, y al instante siguiente Tuo apareció detrás de Keke. Lo agarró de la cabeza con los brazos mientras lo arrastraba hacia afuera. Al mismo tiempo, Tuo miró hacia atrás a Xiao Xuan y dijo: Nos vamos ahora que ya entregamos lo que trajimos. Tendremos tiempo para charlar cuando vengas con nosotros en futuras misiones de caza. Después de que se fueron, César se relajó también. Olfateó alrededor y comenzó a arrastrar una bolsa de animal hacia afuera. Era la que Keke había traído. Parecía que César quería tirarla. Xiao Xuan lo detuvo rápidamente, porque dentro de la bolsa había algunos frutos secos. Xiao Xuan no había probado muchos de ellos, así que sería un desperdicio si César la tiraba. Mientras Xiao Xuan ordenaba las cosas, recordó las palabras de Tuo de antes. La última frase implicaba que estaban en el mismo grupo de caza que Xiao Xuan. Sin embargo, Langa nunca había mencionado a estos dos durante sus conversaciones. ¿Eran del primer equipo? Capítulo 33. Camino de la Gloria. Temprano a la mañana siguiente, Xiao Xuan se ató esas bolsas de piel de animal llenas de grava y se dirigió al terreno de entrenamiento con César. En el pasado, cuando Xiao Xuan aún no se había despertado, a menudo se sentía preocupado por lastimarse o incluso morir por accidente, si no prestaba suficiente atención a los alrededores. Ahora estaba mucho más confiado, porque su cuerpo podía resistir más daños y heridas. La gente de la tribu no conocía muchos movimientos o formas. Lo único que podían hacer era imaginarse la presencia de una presa determinada
y reaccionar según sus hábitos. Algunos guerreros simplemente trataban al acantilado como si fuera algún tipo de animal y luego lo golpeaban con fuerza. Por eso, no era raro ver una ráfaga de viento levantando arena y piedras en la montaña. Solo eran guerreros practicando sus puñetazos. Justo como Xiao Xuan había visto en la casa del chamán la otra noche, niños como Mao podían romper placas de piedra normales. Después de llegar al terreno de entrenamiento, Xiao Xuan eligió una montaña y comenzó a correr desde la base hasta la cima con piedras en los hombros. Mientras corría, podía ver qué partes de la montaña tenían piedras finas, para luego ir a excavarlas o tallarlas. Afortunadamente, tengo esta habilidad especial, Dijo Xiao Xuan, mientras veía los diferentes tonos de gris en su vista. Comparado con el poder totémico, la otra habilidad en su cuerpo sin duda le había ahorrado mucho tiempo y esfuerzo. Xiao Xuan no podía romper piedras de nivel medio o superior con los puños. Sus manos serían las que se lastimarían si intentaba golpearlas a mano limpia. Después de tallar la piedra que había elegido, Xiao Xuan miró al cielo y se dio cuenta de que ya era casi mediodía. Llevó la piedra de vuelta, comió al mediodía en su lugar y luego se dirigió a la casa de Viejo Ke con la piedra que había tallado esa mañana. Xiao Xuan había arreglado todas las tardes para aprender artesanía en piedra. La artesanía en piedra podría parecer simple, pero era mucho más que solo golpearlas. Primero que nada, debes aprender a identificar las diferentes calidades de las piedras. Aunque tengan la misma dureza, la forma de golpear puede variar según el núcleo de la piedra, Dijo el Viejo Ke mientras sacaba 2 núcleos de piedra de la misma categoría. Xiao Xuan vio que el Viejo Ke tallaba directamente escamas de piedra de un núcleo, mientras que procesaba otro con calor y frío. El Viejo Ke le explicó a Xiao Xuan en detalle los cambios de color y el tiempo de enfriamiento de varios tipos de piedras. Algunas piedras cambiaban su color y calidad después de ser calentadas, mientras que otras solo cambiaban la calidad. Algunas no reaccionaban en absoluto durante el proceso de calentamiento. A veces, la temperatura debía controlarse estrictamente al calentar las piedras. Había que saber cuándo era el mejor momento para tallar y a qué temperatura no era adecuado hacerlo. En cuanto a la temperatura, solo se podía confiar en el instinto y la experiencia, ya que no había instrumentos sofisticados para medirlo. Por ejemplo, el Viejo Ke podía decir con solo tocar cuál núcleo de piedra estaba más caliente, incluso cuando la diferencia parecía indetectable para Xiao Xuan. Diferentes piedras reaccionaban de manera distinta al calor, por lo que debían calentarse durante periodos de tiempo variables. También variaban los tiempos de enfriamiento y sus reacciones. El Viejo Ke tomó uno de los 2 núcleos de piedra anteriores y comenzó a calentarlo sobre el fuego. Sostuvo un palo de piedra en cada mano y usó los palos para mantener el núcleo en el medio. El fuego ardía con fuerza, como si intentara secar a la gente de los alrededores. Uno se ponía sudoroso después de estar un rato junto al fuego. En el rostro del Viejo Ke había muchas manchas de sudor, pero sus manos estaban firmes, y era rápido y ágil al girar el núcleo de piedra. Alrededor de media hora después, el núcleo sobre el fuego cambió de un gris pálido a un rojo parduzco. Luego el Viejo Ke lo retiró del fuego. Sin embargo, no comenzó a tallar de inmediato, sino que esperó a que se enfriara lo suficiente para que el rojo parduzco se atenuara. Las escamas de piedra que se tallaban tenían casi el mismo grosor, independientemente de su forma. ¿Qué tipo de habilidad para tallar podía lograr eso? Al menos, en la concepción de Xiao Xuan de su vida anterior, eso no se podía realizar sin una máquina de corte avanzada. El llamado tallado ideal era un proceso extremadamente complicado, y las personas que no seguían este camino nunca podrían imaginárselo. La práctica seguía directamente a la teoría. Xiao Xuan había pasado la mayor parte de la tarde practicando el tallado de escamas de piedra. Hay demasiado desperdicio. Hazlo de nuevo. ¿Qué demonios estás tallando? Hazlo de nuevo. Mal control de la fuerza al balancear el hammer. Hazlo de nuevo. Detente. ¿Quién te enseñó a tallar este tipo de piedra directamente? ¿Has comido demasiado pescado? Caliéntala antes de intentarlo de nuevo. Los vecinos del Viejo Ke se dieron cuenta de que recientemente él se había vuelto más irascible. Todos suspiraban.
y sacudían la cabeza cuando hablaban de Xiao Xuan. Pobre chico, a Xuan. En realidad, la situación dentro de la habitación no era tan miserable como la gente imaginaba. El viejo Ke tenía una boca dura, pero era muy paciente al enseñar sus habilidades a Xiao Xuan. Además, nunca era tacaño con los núcleos de piedra. En una sola tarde, Xiao Xuan había usado 5 núcleos de piedra. Aparte del que trajo él, los otros 4 provenían del propio almacén del viejo Ke. Todos eran de buena calidad, por lo que Xiao Xuan se sentía un poco derrochador al usar piedras tan finas para practicar. Aunque al viejo Ke no le importaba, Xiao Xuan se sentía un poco avergonzado. Todos los días, cuando regresaba de la casa del viejo Ke a su propia cabaña, Xiao Xuan sentía un dolor sordo y punzante en todo el cuerpo. El dolor en los músculos se intensificaba cada vez más y le costaba mucho esfuerzo solo para colocar una olla de piedra y encender el fuego. Especialmente la parte entre el pulgar y el índice le dolía aún más, con un ardor intenso. Lo intentó varias veces antes de lograr colocarla con éxito. Algo bueno debe templarse a fondo. Xiao Xuan sentía que no eran los núcleos de piedra los que se estaban forjando, sino él mismo. Sin embargo, por la noche dormía plácidamente, y después de una noche de recuperación, se sentía renovado por la mañana, como si el dolor en los músculos hubiera sido solo una ilusión. No sabía si era por el poder totémico o por la otra habilidad en su cuerpo. Temprano a la mañana siguiente, Xiao Xuan planeaba ir al campo de entrenamiento como de costumbre. Ayer había encontrado un lugar con bastantes piedras finas. Podía tallar algunos núcleos para practicar, para que el viejo Ke ahorrara los suyos. Le dolía desperdiciar demasiados de los núcleos del viejo Ke. Mientras caminaba, Xiao Xuan se dio cuenta de que algo era irregular. La gente no solía estar tan activa, pero esa mañana casi todos se levantaron temprano y se movían en la misma dirección. Después de pensarlo un momento, Xiao Xuan se dio una palmada en la frente. Casi se olvidaba de que hoy era el día en que Lang Gai y los otros salían en la misión de caza. Xiao Xuan cambió de dirección y se unió al flujo de gente junto con César. Había un camino desde la base de la montaña hasta la cima, que era casi una línea recta hacia arriba. Era más alto que los otros lugares de los alrededores y nadie construía casas allí. Los equipos de caza usaban ese camino cuando partían, así como cuando regresaban, para no interferir con los demás residentes de la tribu. Con el paso del tiempo, el camino adquirió otro significado especial. La gente de la tribu lo llamaba el Camino de la Gloria. Los miembros de la tribu tenían emociones complicadas, como si estuvieran despidiendo a tropas antes de una guerra. Orgullo, melancolía y esperanza. No sabían si sus familias regresarían intactas cuando el equipo de caza volviera. No sabían si sus familias traerían suficiente comida cuando el equipo de caza regresara. La mayoría de la gente que se reunía a lo largo del Camino de la Gloria eran parientes de los guerreros que iban en la misión, y variaban desde niños hasta ancianos. Cuando el equipo de caza regresa, las mismas personas se reunirían allí de nuevo para saludarlos. Claro, en ese momento tendrían sentimientos diferentes. Sin embargo, aparte de despedir y recibir a los equipos de caza, para esos guerreros en el equipo, el camino tenía otro significado. Era una confirmación y un reconocimiento de su fuerza personal. Si Xiao Xuan tuviera que resumirlo según su entendimiento, el camino sería una ruta del orgullo para muchos de los guerreros. Después de finalizar una misión de caza, estaba absolutamente claro quién obtiene cuánta comida. Era como una tabla abierta de progresiones. Las personas adineradas no les faltarían reputación, estatus ni mujeres. Todo eso valía la pena alardear. Ahí vienen. Alguien gritó. Xiao Xuan miró en esa dirección. Había unas 200 personas bajando de la montaña. Al frente estaba el líder del equipo de caza, a quien Xiao Xuan reconoció de la ceremonia ritual esa noche. No solo el líder, sino que Xiao Xuan había visto antes a los que lo seguían. Estaban bailando alrededor del pozo de fuego. Toda la gente que bajaba de la montaña tenía un aire de generales en guerra, independientemente de sus expresiones. Algunos sonreían y otros eran bastante serios. En la retaguardia del equipo, entre todos los guerreros altos y fuertes, esos pocos niños de estatura limitada eran bastante obvios y fáciles de notar. El primer nieto del jefe,
Mao también estaba entre ellos. Fei, quien había presumido de su habilidad frente a Xiao Xuan, también estaba en el equipo. Oye, ¿quiénes son esos niños? Deben ser fuertes y habilidosos si van en la primera misión de caza. Esos son los mejores guerreros entre los recién despertados este año. Oye, ese es Mao. Merece ser el primer nieto de nuestro jefe. La gente discutía animadamente. El padre de Sai señaló a Fei y a otros niños en las tropas y le dijo a Sai: Míralos. Tienes casi la misma edad, y despertaste con ellos en el mismo año. Ahora ellos ya están en la primera misión de caza, ¿y tú? ¿Dónde estás tú ahora? Sai claramente no estaba convencido por el juicio de su padre. Yo podría hacer lo mismo si viviera en la montaña. El padre de Sai se quedó sin palabras de inmediato y le dio una bofetada a su hijo sin decir nada más. Capítulo 34. La longitud de un dedo. La gente en la tribu reanudó el ritmo de vida habitual después de que el equipo de caza se hubiera marchado. Sin embargo, comparado con el año pasado, era bastante diferente con el bullicio junto al río. Después de experimentar el miedo inicial a las criaturas desconocidas, en el río, la gente comenzó a temer menos a las criaturas acuáticas debido a los beneficios traídos por los pirañas de boca grande. Resultó que las criaturas en el río no eran tan terribles después de todo. Uno podía capturar suficiente comida siempre y cuando se mantuviera alerta. Los niños en la cueva de los huérfanos vivían una vida estable bajo la supervisión de Tu y Ba. Cada día salían a pescar y con la comida proporcionada por la tribu habían crecido mucho más fuertes que antes. Además, se unían cada vez más con el paso del tiempo. Tenían que estar unidos, porque al fin y al cabo, la capacidad de cada persona era limitada. Así que debían actuar como un equipo para dominar en la pesca. En cuanto a los gusanos de piedra, Xiao Xuan llevaba a César a desenterrar algunos cada 2 días, y luego pedía a los niños en la cueva de los huérfanos que los guardaran para usar más tarde. Sin embargo, las piedras nunca podían retener a los gusanos de piedra. Alguien había intentado almacenarlos en un frasco de piedra, solo para descubrir al día siguiente que el frasco estaba roto y el gusano había desaparecido. No obstante, Tu hizo un descubrimiento importante a partir de este accidente. Los frascos de madera y las cuerdas de paja retenían mejor a los gusanos que la losa de piedra. Aunque los gusanos de piedra no duraban mucho, definitivamente podían mantenerse atrapados por 1 o 2 días, lo que evitaba que Xiao Xuan tuviera que ir a la cueva de los huérfanos todos los días. Pronto se convirtió en rutina que Xiao Xuan buscara núcleos de piedra en el terreno de entrenamiento por las mañanas, y por las tardes fuera a la casa de Viejo Ke para aprender habilidades de artesanía. Pasaron más de 10 días. Y Xiao Xuan sintió que tenía mucha más fuerza que cuando acababa de despertar. Se volvió más hábil en controlar su poder totémico y podía alternar entre los 2 tipos de poderes dentro de él con mayor libertad. Parecía que aprender habilidades de artesanía en piedra tenía muchos beneficios para dominar el poder totémico. Xiao Xuan atravesaba el bosque como un mono ágil, dirigiéndose al lugar que había elegido el día anterior. Mientras su figura pasaba, las ramas se agitaban ligeramente como si las moviera una brisa suave. César corría detrás de él. Aún dentro del área custodiada por guerreros de la tribu, Xiao Xuan no se preocupaba por la presencia de algunas bestias feroces, pero controlaba deliberadamente sus sonidos en preparación para futuras misiones de caza. En muchas ocasiones, los guerreros debían moverse en silencio para acercarse sigilosamente a la presa y ocultar su presencia. Un ruido un poco más fuerte podía espantar fácilmente a la bestia que perseguían o atraer la atención de alguna otra criatura feroz. Xiao Xuan había visto a Langa y Mai moverse en silencio, y sabía que ambos, especialmente Mai, podían avanzar sin hacer el menor sonido. Todavía le faltaba mucho para llegar a su nivel. En las varias montañas del terreno de entrenamiento, Xiao Xuan vio a muchos niños recién despiertos como él, incluyendo a Sai. ¿Ese no será Xuan? El padre de Sai preguntó, observando la figura que pasaba rápidamente. Para la gente común, Xiao Xuan era muy rápido y difícil de ver, pero para un guerrero experimentado que había despertado hace mucho tiempo, era fácil detectarlo.
Sai estaba saltando constantemente con una piedra gigante en las manos y ya había superado las 100 veces. Para cuando miró en la dirección que su padre indicaba, Xiao Xuan ya había desaparecido. ¿Qué miras? Sigue saltando. El padre de Sai le dio una palmada en el trasero con un palo de piedra y gritó. Eres peor que Xuan, que es 2 años más joven que tú. ¿Por qué dices eso? Sai obviamente no estaba convencido. ¿Cómo te atreves a replicarme? Es como yo digo. Ahora sigue saltando y solo podrás descansar cuando hayas llegado a 200 veces. El padre de Sai le dio 2 palmadas más con el palo mientras hablaba. Ya voy por 172. Sai había calculado en su mente y sabía que solo le faltaban 28 saltos. Se sentía contento por eso y se preguntaba si iría a cazar ardillas voladoras de piedra o a buscar algunos bocadillos. También se preguntaba si podría encontrar de nuevo esa fruta verde que sabía tan crujiente el otro día. Sai tragó saliva al pensarlo, pero de repente oyó a su padre gritar de nuevo. ¿Me crees un tonto que no sabe contar? Solo has hecho 127. Tienes que saltar otras 73 veces. Sai estaba tan enojado que casi tiró la piedra gigante. Sin embargo, su padre era así, nunca se equivocaba, así que Sai tenía que aceptar la derrota sin importar qué. Si discutía, lo golpearían. ¡Maldición! Sai no podía culpar a su padre, así que culpó a Xiao Xuan en su lugar, planeando desquitarse más tarde. Xiao Xuan, por su parte, no se dio cuenta de que lo odiaban, de nuevo, y siguió buscando piedras finas como de costumbre. Había muchas piedras en el terreno de entrenamiento, pero las que podían usarse para hacer utensilios de piedra eran bastante raras. Incluso al depender de su habilidad especial para clasificar diferentes niveles de piedras, le tomaba mucho tiempo encontrar las aceptables. Esto se debía a que, a veces, incluso las piedras finas podrían no ser adecuadas para tallar. Cada mañana, Xiao Xuan pasaba unas horas seleccionando piedras, y luego llevaba de vuelta aquellas que tenían buena calidad y eran adecuadas para tallar. Después de estos días de aprendizaje con Viejo Ke, Xiao Xuan había hecho grandes progresos en identificar diferentes piedras. Ya no veía a todas las piedras en el mismo nivel como antes. Mientras Xiao Xuan buscaba núcleos de piedra, César cavaba agujeros en la montaña o cazaba ardillas voladoras de piedra por aburrimiento. Así que cada vez que Xiao Xuan terminaba de seleccionar núcleos de piedra, encontraba unos cuantos cadáveres de ardillas voladoras de piedra junto a los pies de César. A veces, Xiao Xuan sentía lástima por César. Era un lobo, pero lo tenía Xiao Xuan de esa manera. Por la tarde, Xiao Xuan iba a la casa de Viejo Ke con los núcleos de piedra seleccionados. Viejo Ke le enseñó a Xiao Xuan cómo determinar los mejores ángulos y superficies de golpe para una piedra, y qué tipo de piedra era adecuada para hacer qué tipo de utensilio de piedra. Luego, Viejo Ke observaba mientras Xiao Xuan tallaba lascas de piedra sentado a su lado. Xiao Xuan tomó un hammer y comenzó a golpear y tallar, después de quitarse la chaqueta de piel de animal y quedarse sin camisa. En los primeros días, la chaqueta de piel de animal de Xiao Xuan se empapaba de sudor después de golpear, y el agua salía con solo un pequeño giro. Así que más tarde, Xiao Xuan se quitaba la chaqueta y la ponía a un lado cuando trabajaba, para que no se pusiera maloliente. Cada tarde, sonidos de golpes como esos resonaban en la casa de Viejo Ke. 1 golpe, 2 golpes, 50, 51, 100, 500. Xiao Xuan seguía golpeando los núcleos de piedra sin descanso, como si no conociera el cansancio. Un gran núcleo de piedra se volvía gradualmente más pequeño a medida que caían lascas diminutas. Las lascas se volvían más delgadas con el tiempo. Después de terminar de golpear un núcleo de piedra, Xiao Xuan tomaba el segundo y el tercero sin tomar un descanso. Después de finalizar el tercero, Xiao Xuan parecía un náufrago recién rescatado del agua. Después de tomar un trago, Xiao Xuan se apartó para que Viejo Ke le explicara los detalles que debían tenerse en cuenta al refinarlos más tarde.
Le mostró cómo refinar lascas de piedra en diferentes formas y cómo refinar el núcleo de piedra restante. Viejo Ke dijo que cada piedra tenía su propia historia y que incluso el mejor artesano de piedra podría no entender todas las historias de las piedras. Sin embargo, cada vez que enseñaba, Viejo Ke intentaba explicar todo el conocimiento que había dominado hasta ahora con Xiao Xuan. Xiao Xuan escuchaba con toda su atención, porque algunas palabras parecían insignificantes, pero ocultaban mucho conocimiento dentro. Después de un breve descanso y haber terminado de escuchar la lección de Viejo Ke, Xiao Xuan continuó trabajando. Sin embargo, esta vez dejó de golpear y en su lugar comenzó a refinar. Para cumplir con el alto estándar de Viejo Ke, Xiao Xuan tenía que concentrarse más durante el proceso y ser más preciso al controlar su poder totémico. Eso no era algo fácil. Al refinar, Xiao Xuan se concentraba por completo en la piedra. Y a pesar del dolor obvio y el ardor, no fue hasta que terminó el refinado y recuperó la conciencia que sintió una oleada de dolor en la cabeza. A veces incluso sentía una sensación como si lo golpeara un clavo, y gotas de sudor brotaban constantemente como frijoles de su frente. Viejo Ke dijo que era normal, y que él había pasado por todos esos procesos cuando era un joven aprendiz. Aunque estaba agotado, el progreso de Xiao Xuan era evidente, ya que tenía un control más preciso de su poder totémico. Viejo Ke mostraba rastros de satisfacción en sus ojos mientras estaba sentado a un lado. El progreso de Xiao Xuan superaba sus expectativas. Durante todos esos años, Viejo Ke había conocido a muchas personas que intentaron aprender artesanía en piedra, pero ninguna había logrado el progreso de Xiao Xuan. Para muchas personas, podrían pasar 1 o 2 años aprendiendo, sin alcanzar las habilidades de Xiao Xuan. Claro, había algunos talentosos. Por ejemplo, Langa tardó menos de 50 días en aprender en su momento, y el abuelo de Langa se había jactado de eso frente a Viejo Ke. Pero ¿cuánto tiempo llevaba Xiao Xuan aprendiendo? Simplemente 10 días. De hecho, Viejo Ke tenía ganas de subir la montaña de inmediato y tener una agradable charla con ese anciano que hacía arcos de suelo. Sin embargo, necesitaba esperar un poco más, solo un poco más. Mientras pensaba en la expresión facial que podría tener ese viejo cuando se enterara de Xiao Xuan, la vista de Ke se congeló por un momento. Abrió los ojos ampliamente como si viera algo inconcebible. Los patrones totémicos se revelaban en el cuerpo de Xiao Xuan, lo cual no era extraño en ese momento, ya que Xiao Xuan usaba su poder totémico al golpear y tallar. Naturalmente, cuando se usaba el poder totémico, los patrones totémicos aparecían. Lo que asombró a Viejo Ke no fue el patrón totémico. Lo que vio era aún más inconcebible que cuando presenció a Xiao Xuan usar el poder totémico mientras golpeaba piedras. Como era bien sabido por todos en la tribu, el patrón totémico de los guerreros recién despertados cubría todo su cuerpo solo, al momento de ser despertados en el pozo de fuego. Después de la ceremonia ritual, todos los patrones totémicos se contraían. Los patrones en los brazos se reducían hasta la parte superior del brazo, pasando ligeramente el hombro, y los de las piernas se contraían hasta por encima de la rodilla. Por esta razón, cuando los nuevos guerreros totémicos usaban su poder totémico, los patrones que aparecían no se extendían hasta los codos ni las rodillas, identificándolos como guerreros primarios. Cuando algún día el patrón totémico de uno se extendía más allá de los codos y rodillas, significaba que ya no era un guerrero primario y había ascendido a un guerrero de nivel medio. Esta era la forma más eficiente y directa de determinar el nivel de un guerrero totémico. Los patrones totémicos solo se extendían cuando los guerreros enfrentaban numerosos riesgos y amenazas de bestias feroces durante misiones de caza, y lograban avances significativos. Además, la extensión de los patrones era bastante limitada. Algunos guerreros con más de 10 años de experiencia en la caza podrían no tener patrones que se extendieran más allá de los codos y rodillas, lo que significaba que seguían siendo meros guerreros primarios y su progreso era bastante lento. Pero, ¿cómo se explicaban los patrones totémicos en el cuerpo de Xiao Xuan? Los párpados de Viejo Ke temblaban intensamente ya que recordaba claramente que los patrones totémicos en el brazo superior de Xiao Xuan
tenían la misma longitud que los de otros guerreros recién despertados cuando éste llegó por primera vez a aprender el arte de la talla de piedras. Estaban ligeramente más allá de su hombro. Sin embargo, ahora los patrones totémicos en el brazo superior de Xiao Xuan se habían extendido hacia adelante aproximadamente la longitud de un dedo. En el pasado, Viejo Ke nunca había prestado mucha atención a los patrones totémicos en el brazo de Xiao Xuan, y solo los había visto de pasada, porque se preguntaba cuándo Xiao Xuan se convertiría en un guerrero totémico de nivel medio. Nunca esperaba hacer un descubrimiento como este, dado que Viejo Ke podía detectar fácilmente las leves diferencias en las herramientas de piedra. ¿Cómo no notaría la extensión de los patrones totémicos en el brazo de Xiao Xuan? No subestimes la longitud de un dedo. Otros podrían tardar años en lograrlo. Pero, ¿cuánto tiempo llevaba Xiao Xuan despierto? Basado en esa velocidad, ¿cuánto tardaría en convertirse en un guerrero totémico de nivel medio? Viejo Ke sintió que sus párpados temblaban aún más.